pues muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los colegas, productores en Panamá. Es un gusto para mí poderlos acompañar en esta tarde y brindarles algo de nuestra experiencia que hemos tenido pues ya en varios años, que hemos trabajado en diferentes países de América Latina, a Caliera, Colechera, Coleche, que nos hicieron esta invitación muy especial. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con el control, que hoy en día pues la tendencia ha venido cambiando un poco en cuanto a los programas sanitarios de el control, en este caso que vamos a ver hoy, de ectoparásitos en el ganado vacuno. Bien, vamos a recordar simplemente cuáles son los principales ectoparásitos que afectan al ganado bovino en el trópico, bien sea bajo, medio o alto, y que tiene muchas implicaciones hoy en día con respecto al cambio climático, la adaptación de estos parásitos, igualmente la zoonosis. Bien, pues yo en Carval ya llevo 22 años como director técnico, y en todo este tiempo pues he tenido la oportunidad de visitar, pues en este caso Panamá muchas veces, y hemos hecho allá muchos trabajos, muchos programas de control de parásitos. Tenemos entonces, tenemos que entre las garrapatas, la que más afecta al ganado bovino es la Rhipicephalus, anteriormente conocida como Boophilus microplus, que ya pues con la tecnología y ya la identificación genética se identificó aún más, que es Rhipicephalus, y es la garrapata de un hospedero y que afecta normalmente pues a todos los bovinos y rumiantes y otras especies. Anteriormente conocíamos que las garrapatas eran especie específica, y hoy en día ya vemos que estas garrapatas pueden infestar diferentes especies de animales, tanto domésticos como silvestres, y también al hombre, transmitiendo pues enfermedades hemoparasitarias, virales y bacterianas. Tenemos la Amblioma cayennense, que se conoce también como la garrapata venadera o tostona. Esta es de 3 hospederos. También últimamente se ha descubierto que se adapta muy fácilmente a las viviendas de los seres humanos, o sea, ya se volvió urbana y puede, como les digo, infestar diferentes especies y aumentando así su patogenicidad y la problemática. En el ganado bovino, la importancia que tienen es la transmisión principalmente de hemoparásitos, principalmente Babesia y Anaplasma. Son y otras enfermedades, como les digo, que también pueden portar ellas, como son virales o bacterianas. Bien. Recordemos pues entonces estas dos garrapatas, la Rhipicephalus Boophilus microplus, que es de un solo hospedero, en el cual, digamos, los huevos se van a desarrollar en el suelo, en las pasturas. De allí pues nace la larva y se sube al animal, y sobre el animal va a mudar a ninfa y posteriormente a adulta. Pues todos estos estadios inmaduros hasta llegar a adultos suceden en el mismo animal. Y la amblioma, pues cada una de sus fases la va a realizar en hospederos diferentes, bien sea silvestres o domésticos. Entonces los huevos igualmente, la postura, las adultas, las teleoginas la hacen en el suelo. De los huevos emerge la larva, la cual va a parasitar un primer hospedero, donde allí se va a alimentar por sangre durante aproximadamente 7 días, para luego bajarse de ese animal, hacer la muda
a, a ninfa, de ninfa se sube a otro hospedero. Vamos, en este caso puede ser, la larva puede infestar un animal silvestre, un chigüiro, una ardilla, un ciervo, y bajarse de él para hacer la muda, y posteriormente, como ninfa, infesta otro hospedero, que puede ser un caballo, acá como en la gráfica. Allí dura también aproximadamente 7 días, baja para mudar a adulta, y una vez adulta infesta un tercer hospedero, que puede ser un bovino, pero también puede ser otro animal. Entonces, esta característica de su ciclo biológico hace que se vuelva más complejo también su control. Bien, aquí tenemos una representación, una gráfica, una imagen de el ciclo de Rhipicephalus bophilus microplus en la fase parasitaria, es decir, sobre el animal, donde desde que es larva, más o menos 1 a 3 días, va a mudar a ninfa, la hembra, más o menos 6 a 8 días, luego pasa a adulta. Recordemos que las garrapatas pertenecen al grupo de los arácnidos, ¿sí? De los ácaros, y por ende de los arácnidos. Por eso cuando es larva, apenas posee 6 patas. Ya cuando es ninfa adulta, ya posee 8 patas. Y en cuestión de 18 a 21 días, inclusive más, 23 días, se convierte en adulta, y la hembra está, ingurgitada de sangre y ya lista para hacer la oviposición. El macho, por el contrario, su ciclo de vida es más corto. Su función es netamente reproductiva, obviamente que también es hematófago, pero es más corta su vida. Sí. Las garrapatas tienen la característica única en la naturaleza de poder aumentar su tamaño solamente con consumo de sangre hasta 500 veces su forma original. Es decir, cuando es larva es casi imperceptible por la vista humana, y ya cuando es teleogina, obviamente, es de un tamaño considerable, que pues se ve a simple vista, y podemos hacer el conteo y observarla en los bovinos, o bueno, en los animales que esta parasite. Entonces va a estar todo el tiempo succionando sangre y al mismo tiempo transmitiendo enfermedades. Bien, aquí rápidamente para resumir, entonces siempre la oviposición va a ser en el suelo. De los huevos van a nacer las larvas, que son las que van a infestar al animal cuando estos pasan. Es importante recordar que estas larvas pueden permanecer mucho tiempo en las pasturas sin parasitar. Entran en un estado de latencia, o sea, pueden aguantar mucho tiempo sin alimentarse y soportando las diferentes situaciones climáticas, esperando a que entre un hospedero. Esta situación puede durar varios meses, inclusive más de un año, cuando hablamos sobre todo de amblioma. Entonces esto las hace resistentes, las hace pues también patógenas, igualmente pues difícil su control. Ellas se activan por medio del CO2, que en el momento que están los animales y las personas que producimos CO2 en el ambiente, ellas inmediatamente lo detectan, y esto las activa para poder infestar y subirse al hospedero. Entonces ya las larvas acá hacen su muda. En el caso de la Rhipicephalus bophilus microplus, hace su muda siempre sobre el mismo animal. Ellas van a buscar un sitio donde estén cómodas, es decir, pliegues de su pelaje, de su piel, donde puedan sobrevivir.
Normalmente pues es el pecho, alrededor de las orejas, cuello, alrededor de la cola, el periné. Bien, varios ejemplos de garrapatas de tres hospederos están, por ejemplo, la Amblioma americanum, ya vimos la Amblioma cayennense, y una garrapata que es muy frecuente en las mascotas, que es la Rhipicephalus sanguineus, que normalmente afecta a los perros, ¿sí? Pero son garrapatas de tres hospederos, como les digo, que pueden infestar animales tanto silvestres como domésticos. Bien, aquí tenemos unas fotografías donde podemos observar la alta reproducción, la alta oviposición que puede tener cada una de estas garrapatas, en este caso es la Rhipicephalus bophilus micropus, en que cada una de estas garrapatas, que se denominan teleoginas, lo mismo acá, pueden hacer una oviposición de aproximadamente 3.000 huevos. Hay algunas que han colocado, hay estudios que demuestran que han colocado muchísimos más, 5.000, más de 5.000 huevos, y también la Amblioma, que hace una postura bastante amplia en número de huevos. Ellas entonces, como les comentaba, hacen su postura en el suelo, en la tierra, y de allí, cuando las condiciones de temperatura y humedad son favorables, estos huevecillos eclosionan. Aquí podemos ver una garrapata colocando una gran cantidad de masa de huevos. En el suelo, una vez eclosionan, nacen estas larvas, que como pueden observar, se van a ubicar en las ramas, en los pastos, en cantidades de más de 100, ¿sí? Es decir, centenares, y van a estar allí esperando a que pase el hospedero para infestarlo. Acá vemos unas pasturas, como pueden aquí observar, indicando las flechas. Estas puntas de los pastos están repletas, llenas de larvas, de garrapatas, esperando a que pase el hospedero. Bien. Respecto a la Amblioma cayennense, conocida como la venadera tostona, tiene unas piezas bucales mucho más fuertes, más prominentes. Es una garrapata grande y muy ágil. Si uno compara una Rhipicephalus bophilus micropus con una Amblioma cayennense, la bophilus es mucho más lenta, mientras que la Amblioma es muchísimo más rápida. Entonces se conoce como caminadora. Y como les digo, se adapta muy bien a las zonas urbanas. En las viviendas de las personas se ubican grietas entre las baldosas, en las puertas, ventanas. Se adapta muy fácil y es muy peligrosa hoy en día por la zoonosis. Físicamente se distinguen diferentes especies de estas garrapatas por sus escudos que tienen en el dorso, que son inclusive hasta muy bonitos, y se les denomina escudos ornamentados. Y pues hay una diferenciación entre hembras y machos. Aquí podemos observar algunos ejemplos aquí de estos escudos ornamentados que pueden cambiar de una especie a otra de Amblioma, que hay diferentes. Una de las características de esta garrapata es que puede infestar muchas especies animales. Aquí podemos observar un pato infestado por garrapatas de Amblioma, pero en mi experiencia personal yo he visto reptiles, anfibios, morir por infestación de garrapatas. Estas garrapatas son capaces de sobrevivir en medios acuáticos, infestando ranas, sapos, serpientes, cocodrilos, iguanas.
y tiene una adaptación muy amplia. Y pues como lo venimos mencionando, pues puede infestar 3 hospederos diferentes, así no sean de la misma especie. Aquí, pues, para solamente mostrarles que, de acuerdo a los escudos ornamentados, se pueden diferenciar ya diferentes especies de amblioma. Les pido el favor verificar sus micrófonos. Escucho micrófonos abiertos y eso hace interferencia. Les agradezco. Bien, aquí podemos observar una hembra de amblioma que tiene sus patas más largas que una Rhipicephalus, y su escudo con su corona, y acá esta ornamentación que poseen y la parte ventral de la misma garrapata. Tenemos un macho, donde podemos observar la parte dorsal con sus escudos y la parte ventral. Bien. Aquí es importante recordar es que el hipostoma actúa como una bomba de vacío que y las garrapatas secretan en su saliva anticoagulantes y anestésicos para que una vez siendo larva pica al animal, en el caso de amblioma, que muda de 3 hospederos, secreta estas sustancias para que obviamente el hospedero, el animal, no sienta y ella pueda penetrar la piel, crear una bomba de vacío donde va a succionar sangre, y este hipostoma se mueve como una maquinaria que va penetrando, digamos, sale y entra de la piel, pero de esta manera genera que la sangre entre más fácilmente a su sistema digestivo y se adhiera fuertemente a la piel, de tal manera que es difícil inclusive retirarlas de manera manual. Entonces este hipostoma es mucho más fuerte y actúa como una bomba de vacío. Tiene unos palpos, que es lo que le va a ayudar a detectar fácilmente el CO2 para identificar, abrir su primer par de patas y poderse adherir cuando pasa el hospedero. Como les dije, esta amblioma se adapta mucho más fácil y puede permanecer en puertas, en el suelo, en ventanas, en establos, a diferencia de otras garrapatas que son, digamos, son más de campo, no se adaptan tanto a la parte urbana. Aquí podemos observar una hoja de un árbol cualquiera repleta de larvas de amblioma. Aquí podemos observar también un tronco, que puede ser un poste de una cerca. Y podemos observar acá unos individuos de amblioma parasitando a un caballo. Y aquí lo podemos observar en el párpado. Sí, estas garrapatas se ubican principalmente en los caballos, en las orejas, dentro del pabellón auricular, en los párpados, alrededor de la cola, en el ano, el periné. Allí se ubican con mayor frecuencia. Bien, aquí observamos la mano de un colega, el cual ha sido picado por un macho de Rhipicephalus boophilus microplus. Y aquí vemos a una niña, donde en su frente se observa, ya acá en la foto aumentada, está picada por un amblioma cayenense. No sé si a ustedes los habrán picado en alguna oportunidad garrapatas. A mí sí, y algunas personas conocidas. Sucede que inicialmente uno no se da cuenta, uno ni siquiera siente,
porque son prácticamente imperceptibles tanto sensitivamente como a la vista, no se observan y que se ubican muy bien y ya uno las percibe cuando empiezan a crecer, cuando se llenan de sangre, empiezan a ingurgitarse de sangre y ahí uno las identifica. Antes no. Bien, pues aparentemente uno, o en el caso particular, en el caso mío, cuando ya me di cuenta que tenía 3 garrapatas en mi espalda, pues ya habían crecido bastante y uno, como les digo, no las siente, uno no se imagina. Y el peligro es la transmisión de enfermedades. Entonces, en el caso de esta niña, sencillamente cuando fue picada, muy seguramente esa pequeña garrapatica era imperceptible hasta cuando ya se empezó a llenar de sangre. Igual, hay bastantes garrapatas que no solamente van a afectar a los bovinos, sino a muchísimas especies animales de la naturaleza, de tanto doméstica como salvaje o silvestre. Y pues algunas tienen alguna preferencia sobre algunas especies, pero como les repito anteriormente, si eran más especie específica, hoy en día ya no lo es tanto. Es decir, que las garrapatas de los bovinos pueden picar equinos, ovinos, caninos, aves, reptiles. Sí. Bien, pero conocemos, por ejemplo, la Dermacentor, también conocida como Anocentor nitens, que es la que afecta más comúnmente al caballo. Pero hoy en día el caballo también lo afectan la Rhipicephalus, Bófilus micropus. Es de un color más café y más arriñonada. Y tenemos la garrapata común de los perros, que es la Rhipicephalus sanguineus. Pero como ya vimos, esta es de 3 hospederos y puede afectar a otras especies animales y también a los humanos. Fíjense aquí este bovino, donde tiene acá en todo alrededor del ojo diferentes garrapatas, ¿sí? En diferentes estados de crecimiento. Y en esta foto es de un colega acá en Medellín, Colombia. Acá otra infestación alta por Rhipicephalus Bófilus micropus. Acá miren esta oreja de un bovino llena de larvas, de garrapatas. Aquí vemos el tren posterior y la parte posterior de la ubre con infestación de garrapatas en diferentes estadios. Acá ya hay teleoginas, es decir, ya garrapatas ingurgitadas de sangre listas para caer y ovipositar. Igualmente acá, fíjense en la parte anterior de la ubre en este caso. Bien, acá este es un ejemplo de una finca silvopastoril, lechera, en el Valle del Cauca, en Colombia, en el sur de Colombia, donde podemos encontrar, pues, que es ganado de producción de leche. Y fíjense estas ubres, estos animales, acá un blanco orejinegro con alta infestación de garrapatas. Aquí no sé si puedan observar que este animal en diferentes áreas de su cuerpo no tiene pelo, hay alopecia causada por picadura de larvas de garrapatas. Son casos ya extremos. Este es otro caso de una finca de producción de ganado Angus. Como pueden observar, pues se maneja raza pura y tecnificada. Y allí yo tomé una tela, ¿sí? un poncho, y recorrí el potrero y recogí estas hojas de pasto en cuyas puntas están repletas de larvas. Cuando uno pasa por el potrero con un trapo y ojalá de color blanco,
Allí uno puede hacer también una evaluación de qué tanto está infestado el potrero por larvas. Adquiera muchísimo. Y uno pensaría que pues una finca de estas, una explotación ganadera de estas, tecnificada, ¿sí? Se presentarán estos problemas. Pues resulta que uno de los problemas precisamente es la resistencia de estas garrapatas a los diferentes acaricidas que se utilizan de manera irracional. Y por eso es que insistimos en realizar los controles bajo programas de desparasitación, ¿cierto? Programas sanitarios que no solamente incluyen antiparasitarios, sino también las vacunas y bueno, todo el manejo que requiera los animales de acuerdo al tipo de explotación. Pero fíjense en esta finca, este animal con esta infestación tan alta. Ahora, obviamente que en esto influye pues el clima y la humedad. Acá, fíjense, estas vacas en pastoreo de producción de leche, que tienen una altísima infestación de garrapatas acá en toda la paleta, la escápula, el cuello, la papada, los miembros anteriores. Fíjense acá este animal, aquí en la fotografía superior derecha, con una infestación muy alta de garrapatas. Allí tomamos muestras de garrapatas y realizamos unas pruebas de resistencia para poder instaurar el programa de control. Bien, aquí algunas fotografías de ejemplos de diferentes animales. La oreja de un asno con infestación por Rhipicephalus bophilus microplus. Aquí un caballo también por Rhipicephalus bophilus microplus. Aquí un canino, la oreja de este pastor alemán. Acá la oreja de un bovino. Bien, más ejemplos de infestaciones severas que hoy en día todavía pues, se ve, ¿no? A pesar de los controles, como les digo, el tema de resistencia es muy importante. Aquí vemos un macho con una infestación muy alta en el tren posterior por Rhipicephalus bophilus. Bien, existen otras garrapatas, ixodes, que tienen importancia en salud pública, que fueron descritas hace muchos años, imagínense, desde 1795, pero que hoy en día siguen teniendo una gran importancia en salud pública, por lo que se adaptan cada vez más a climas más fríos. A otras latitudes son más resistentes. Y se van a caracterizar estas ixodes también igualmente por su escudo, que normalmente es negro o muy oscuro y que tiene estos puntos que lo caracterizan, que son como perforaciones, como poros, que la diferencian del amblioma, y que estas ixodes van a tomar el color de acuerdo a su alimentación. Es decir, en cuanto toman sangre, van a ser rojas, y en la medida que esa sangre se va digiriendo, pues se van tornando de diferente color, más cafés. Y estas también van a afectar cualquier tipo de animal, ¿sí? Bien sea mamíferos, aves, reptiles, anfibios, ¿sí? Silvestres o domésticos. Y como larvas, pues van a hospedar un primer animal, que puede ser, como les digo, silvestre, acá en este caso un ratoncito, un ave, del cual se bajan para mudar y luego infestar un segundo hospedero, y finalmente mudan como adulto para infestar el tercer hospedero, bien sea silvestre, como ciervos, ¿cierto?, corzos, venados, chigüiros, ¿sí?, o domésticos, como el caso del bovino. Pero también puede afectar a los humanos. Entonces, yo creo que todos hemos escuchado hablar de la enfermedad de Lyme, que es producida por una bacteria transmitida por estas garrapatas,
que es la Borrelia burgdorferi, conocida la enfermedad pues como borreliosis, que causa problemas a largo plazo, es decir, una enfermedad crónica en los humanos. Se ha vuelto famosa porque afecta a las personas que están en unas zonas donde no hay garrapatas y van de paseo, eso es lo que normalmente sucede, sin protección, a zonas donde hay garrapatas y pues las personas se vuelven más susceptibles. El principal transmisor de esta enfermedad es la garrapata Ixodes ricinus, pero se sabe que es un grupo de garrapatas compuesto aproximadamente por unas 15 especies de ixodes que pueden transmitir esta enfermedad, pues que es bastante grave en las personas, en los seres humanos. Entonces tenemos la ricinus, la persulcatus, la scapularis, la pacificum, también dependiendo de la zona donde se ubique. Entonces, como les dije al comienzo, va a cambiar su color de diferentes tonalidades de rojo a marrón, de pensión, y podemos observar que tanto sus patas como su cabeza, su proboscis, que se le llama capítulo, y su escudo, siempre van a ser de color muy oscuro. Bien, aquí quiero mostrarles con este cuadro que todas estas garrapatas, Otobius, Amblioma, las diferentes Amblioma, Ripicephalus, Dermacentor, la Hemaphysalis, todas estas ambliomas van a producir diferentes enfermedades en los humanos, que es algo muy importante hoy en día de la adaptación y transmisión de enfermedades en el hombre, como la fiebre Q, que es la transmitida o pues producida por la coxiela, diferentes riquecias, virus, la borrelia que ya la vimos, como vemos, Rickettsia rickettsii, babesia en diferentes especies como en los perros, que también puede transmitirse a los humanos, la canis, ¿cierto? Babesia, la Ehrlichia también es una enfermedad muy frecuente, y aquí tenemos diferentes tipos de riquecias que producen fiebres en los humanos. Bien. El otro parásito, dentro de ectoparásitos que afectan a los bovinos de manera muy frecuente, son las moscas, en este caso picadoras perturbadoras, es la mosca de los cuernos o de la paleta. Su nombre científico es la Hematobia irritans. Es un díptero picador especializado, hematófago obligado. Es de una distribución mundial. En países de estaciones se presenta en las épocas de verano, y en nuestros países todo el tiempo. En nuestros países tropicales está todo el tiempo permanentemente picando a los animales. Es de muy buena adaptabilidad, se le conoce como cosmopolita. Las hembras, bueno, en general machos y hembras van a estar sobre el animal todo el tiempo, las 24 horas, picándolo constantemente, succionando sangre y transmitiendo enfermedades. Únicamente las hembras bajan a depositar sus huevos en la materia fecal fresca. Esa es una de las condiciones, que tiene que ser materia fecal fresca, no en descomposición, como lo hacen otras moscas, como es la Stomoxys calcitrans, conocida como la mosca brava o mosca de los establos. Y dentro de la materia fecal, pues estos huevos eclosionan a larvas que van a evolucionar a pupas, y de pupa emerge la adulta, la mosca adulta, a buscar inmediatamente el alimento y a reproducirse. Bien, esta mosca permanece, como les dije, todo el tiempo sobre el animal picándolo. Prefiere los bovinos, pero también puede picar otras especies. Su potencial biótico es de aproximadamente 2 meses, y la hembra puede colocar cerca de 300 huevos en esa materia fecal fresca,
y su ciclo de vida completo, aunque esto va a depender de la temperatura y la humedad, o sea, entre mayor temperatura y mayor humedad, este ciclo es más corto. Cuando la temperatura es menor y la humedad es menor, el ciclo tarda un poco más, pero en promedio es de 10 a 12 días. Bien. Pueden volar sin descanso entre 12 a 14 kilómetros buscando el alimento y reproducirse. Y en el ganado bovino, dependiendo de las razas, el umbral de daño va a cambiar, porque no es lo mismo hablar de ganado Indicus que ganado Taurus. Pero en general, en nuestros países tropicales, el umbral de daño se ha estimado aproximadamente en 100 moscas por animal, por un solo lado del animal. Entonces, cuando hacemos ese conteo de 100 moscas por un solo lado del animal, ya podemos hablar de que hay un daño clínico, ¿sí?, en la salud del animal como tal, producido por la irritación y el estrés, y obviamente un umbral de daño productivo, porque inmediatamente van a dejar de consumir pasto, dejan de comer por estar rascándose, espantándose las moscas, no se reproducen. Y tener en cuenta que estas moscas pican succionando sangre entre 24 y 38 veces por día, ingiriendo 1.6 mililitros de sangre, lo que equivale a que un animal con una infestación severa puede perder 220 mililitros de sangre por día. Algunos datos de pérdidas, se ha establecido que en Canadá y en los Estados Unidos los animales que no tienen moscas ganan entre 8 y 25 kilos más. Que los terneros que no tienen moscas ganan aproximadamente lo mismo, en 7 kilos, 8 kilos más que aquellos terneros que tienen moscas. Las vacas con una alta infestación reducen la producción de leche en un 20% por día. Según los estudios de Embrapa, que es la empresa brasileira de pesquisa o de investigación agropecuaria, un animal con 500 moscas puede perder al año 2.5 litros de sangre, 40 kilos de peso vivo, disminuye la producción de leche en un 15%, las vacas no se reproducen, no entran en celo, y se reduce la tasa de preñez en más de un 15%. En Colombia, el Valle del Sinú, que es una región costera, una de las mejores tierras que se tienen para la ganadería, donde normalmente un novillo puede ganar entre 800 gramos a 1 kilo por día. Allí el estudio demostró que por cada 100 moscas, los animales, los bovinos mayores de un año, perdieron 228 gramos por día, que eso es unas pérdidas grandísimas. Igualmente las vacas doble propósito en esa misma zona, por cada 100 moscas, dejaron de producir 602 mililitros de leche por día. O sea, imagínense, más de medio litro. Bien. Aquí vemos ejemplos de infestaciones por moscas que fueron tratadas por nosotros, bajo unos programas, lo mismo que se capturaron de estos animales estas moscas para hacer pruebas de resistencia. Y recuerdo que este animal, el que está aquí en la gráfica, en la fotografía superior derecha, en esta imagen, como pueden observar, este animal está con una infestación altísima de estas moscas. A este animal logré capturarle casi 1.700 moscas, a un solo animal, a solo este, 1.700. Bien. Otros estudios han demostrado que las pérdidas provocadas por garrapatas equivalen a $1 billón por año, de acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, incluyendo obviamente el complejo garrapata, que no es solamente la picadura, sino la transmisión de enfermedades
y costos en tratamientos y médico veterinario. Igual, pues obviamente la pérdida de peso, que un animal con 100 garrapatas teleoginas pierde 24 kilos de peso por año, más los gastos y las pérdidas y mortalidad por los hemoparásitos. Con respecto a las moscas, un animal con 500 moscas de los cuernos o de la paleta va a perder 40 kilogramos de peso en un año. Y aparte de eso, la disminución en su producción y en el estado reproductivo, que supera el 15%. Con respecto a las larvas de la mosca Dermatobia hominis, que aquí la conocemos como nuche, pero también se conoce como tórsalo o tupe, pues va a dañar las pieles de los animales. O sea, hay una pérdida allí en el cuero, en toda la industria del cuero, y un animal con 20 larvas de Dermatobia hominis pierde 20 kilos de peso por año. Con respecto a las gusaneras, que son las larvas de la mosca Cocliomia omnivórax, que cuando en las muchas veces que visité Panamá, que además pues me encanta, allí tuvieron ya controlada la infestación por miasis. No sé si hoy en día se mantenga, por una campaña que se hizo, digamos, en cuanto a las hembras, que no se pudieran reproducir. Igual también se manejaron por tema del tapón del Darién, o sea, por el tema de la frontera biológica que ayudaba a que esta mosca no traspasara esas barreras naturales, pero igual sigue siendo un problema grave en muchos de nuestros países. Estas infestaciones traen infecciones secundarias y muerte. Bien, algunos datos dados por la FAO. A nivel mundial, estas pérdidas causadas por garrapatas y las enfermedades que ellas transmiten, esas pérdidas oscilan entre 13.9 a 18.7 billones de dólares. Otros estudios más recientes, económicos, de Brasil, determinan que las pérdidas están alrededor de los 3.24 billones de dólares por año, ¿sí? Y en esto coinciden varios autores de estudios publicados en un congreso mundial en el año de 2014. Bien, en este mismo estudio se hizo una proyección, digamos, considerando solamente pérdidas en producción de un total de 13,96 billones de dólares, de los cuales por parásitos gastrointestinales se pierden 7.11 billones de dólares, solo por garrapatas que afectan al ganado, en este caso la Ripicephalus microplus, de 3.24 billones, la mosca de la paleta, la Dermatobia irritans, 2.56 billones, el tórsalo o el nuche, que es la larva de la Dermatobia hominis, 0.38 billones, y las gusaneras las larvas de Cocliomia omnivórax, 0.34 billones, y mosca de los establos, que es la Stomoxys calcitrans, 0.34 billones. Este estudio se hizo sobre una población de 213 millones de cabezas de ganado que tiene Brasil. Por ejemplo, Colombia está alrededor de los 28, 29 millones de cabezas de ganado. Entonces, fíjense ustedes, acá Brasil, 213. Pero esto no se puede comparar con algunos otros países. En América Latina, en total, tenemos 400 millones de bovinos. Y en Brasil solamente el impacto económico es del 75%. Hay que tener en cuenta que Chile, por ejemplo, por ser un país que está en el cono sur y con la cordillera, con los Andes, y un país estacional, pues el impacto de ectoparásitos es reducido.
lo mismo que en la Patagonia o en sitios ya muy alejados de la Argentina, pero las pérdidas en total para América Latina en solo producción, hablando de parásitos internos y externos, es de 22.79 billones de dólares. Bien. Entonces, ya viendo esa problemática, nosotros en Carval tenemos diferentes programas de control precisamente para evitar esta infestación repetida todo el tiempo de ectoparásitos, y se utilizan de manera estratégica diferentes productos. Entonces tenemos como garrapaticida el amitraz, que es Ganatraz, únicamente como garrapaticida. Tenemos fipronil, que es Flyval, que es un purón que va a actuar frente a moscas y garrapatas de una manera muy efectiva. Lactonas macrocíclicas, tenemos la ivermectina, Ivegan 3.50 de larga acción, y Eprigan, que es eprinomectina, que se aplica a purón y es cero residuos tanto en carne como en leche. Utilizamos el Ganation de manera de aspersión y con rascaderos para ganado de leche principalmente, pues bueno, y también para de carne, pero la ventaja en ganado de leche es por lo que se puede utilizar en vacas en producción. Y la cipermetrina Carval, que actúa principalmente como mosquicida. Y en el alimento estamos dando un regulador de las formas inmaduras de estos ectoparásitos, que es el difluvensurón, que es un inhibidor de quitina, que lo damos en la sal o en el alimento para que las garrapatas y moscas no se puedan reproducir o no puedan hacer su muda. Hace muchos años ya entramos en varios países con el control de la mosca de los cuernos o de la paleta Haematobia irritans por medio de rascaderos, que se utiliza con el Ganation y que bien utilizado y fuera de las instalaciones de ordeño se puede aplicar en vacas en producción de leche, porque recordemos que cualquier insecticida que utilicemos va a tener mínimo 24 horas de tiempo de retiro para poderla comercializar y llevarla a consumo humano, para llevarlas a las pasteurizadoras. Y ustedes como cooperativa, pues cooperativa de leche, pues de ganado de lechería, lo deben tener muy en cuenta. Entonces este sistema, como pueden observar en las fotografías, se puede utilizar en potrero, que los animales libremente van y lo utilizan. Esto se utiliza más en ganado de carne, pero es un método muy práctico, efectivo y económico, donde los animales se autotratan ellos mismos. Cuando ven y sienten que las moscas los molestan, pasan por allí y quedan tratados. Entonces hay un control continuo de la mosca. En formas de fabricarlos. Carval pues tiene un modelo, pero lo importante es que sea práctico, sea útil y pues que se pueda recargar constantemente. ¿Cómo lo preparamos? En un balde normal de una capacidad de 20 litros o de 5 galones, vamos a aplicar 9.5 litros de ACPM o de gasolina diésel, 9.5 litros de aceite de motor, puede ser también aceite mineral. Lo importante es que no sea aceite quemado, que no tenga aditivos, con eso sale más económico. Y 1 litro de Ganation, que es el organofosforado, el 83%, a base de etión. Es importante también que sepan que el etión es la única molécula organofosforado que es compatible con los aceites derivados del petróleo, y por tal razón se hace esta mezcla y no va a haber ninguna alteración cuando pasa el tiempo. Es decir, no se va a precipitar, no va a quedar una mezcla heterogénea, no, una vez se mezcla, queda homogénea, así queda estable por muchos días. Entonces ustedes también se preguntarán cuánto tiempo me va a durar un rascadero de estos. Los estudios que hemos realizado es que un balde de estos, ¿cierto? O sea, los 20 litros, van a durar
un mes y medio, cuando pasan animales por el rascadero, 80 en un día, ¿sí? Esa es la medida. Pero como no todo el tiempo va a haber moscas, entonces solamente colocamos el rascadero cuando hay moscas y cuando no hay, pues lo quitamos. Nuestro modelo es el balde que está aquí fabricado uniéndole una llave de paso conectada a una manguera. Esta manguera va acompañada de una cadena para que le dé resistencia, que el ganado al pasar no lo tumbe, y la manguera está perforada en toda su longitud para que cuando abramos la llave de paso, baja el producto, impregna el rascadero, que este material puede ser de tela, en este caso es tela de fique, con el que envolvemos, o aquí en Colombia se empaca el café, los costales o los sacos de café, pero se puede utilizar espuma o cualquier material que retenga el producto. Cuando se utiliza de manera manual, se debe recargar 1 litro de la solución ya preparada por cada 1.6 metros lineales. Obviamente que se debe utilizar la protección del caso con guantes. Estamos hablando de insecticidas. Acá tenemos, voy a mostrarles unas fotografías de diferentes ejemplos de rascaderos. Esto es una lechería en la sabana de Bogotá, donde fíjense que el rascadero está por fuera de la sala de ordeño. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, por fuera. Y una vez las vacas terminan su ordeño, pasan por allí y quedan impregnadas con el producto. Esta fotografía es para mostrarles que el rascadero no es algo empírico, sino que es algo ya estudiado, fue inventado por los canadienses y después perfeccionado por los alemanes. Aquí tenemos un rascadero, que es como el balde que les acabo de mostrar, y acá en esta espiral está la manguera surtidora a estos cepillos. ¿Sí? Acá pueden observarlo de pronto un poco mejor, donde hay un cepillo lateral y uno dorsal. ¿Qué sucede? Pues las vacas por allí pasan, y cuando pasan mueven las cerdas del cepillo y abren los canales para que fluya el producto. Aquí lo desbaratamos para que vieran por dónde baja el producto cuando los animales pasan. Entonces acá miren, es un sistema mucho más moderno. En estas fincas también se utiliza el control biológico con avispas, con trampas, con hormonas, ¿sí? Porque hay problemas de moscas muy severos, lo mismo las cintas adhesivas que tienen atrayente y las moscas adultas quedan aquí, se pegan allí, quedan atrapadas. Esto es en ganado de carne y doble propósito, que se ubican los rascaderos en los saladeros. Esto es un rascadero a la salida de un ordeño, donde utilizan espuma y una malla para retener el producto. Acá es una fotografía de Canadá, donde acá podemos observar un rascadero portátil de potrero, donde está el saladero, un rascadero lateral y uno dorsal de manera de cortina. Una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí podemos observar cómo ellos utilizan estos animales, el rascadero. Se impregna, pasan por allí, quedan protegidos. Entonces acá hay diferentes modelos en diferentes países. ¿De acuerdo? Nunca utilizar aceite quemado, porque eso genera residuos y genera también resistencia. Aquí podemos ver una ganadería tropical de ganado Sahiwal pasando por el rascadero. Esto es en Ecuador. Fíjense acá. Acá esto es cerca de Bogotá. Rascaderos estilo cortina a la salida. Bien, y pues tenemos a su disposición pues literatura científica sobre los rascaderos, su utilización. Ya en Panamá, como les dije, desde hace ya varios años, hemos implementado este programa con mucho éxito, y en otros países como República Dominicana, El Salvador, aquí Ecuador, Perú, Venezuela.
y funciona muy bien bajo este programa. Entonces se puede utilizar por medio de rascaderos para el control de la mosca de los cuernos, únicamente. Es decir, con los rascaderos no vamos a controlar ni otras moscas ni garrapatas. Para otras moscas y garrapatas debemos hacer el baño por aspersión. Bien, entonces eso quería que quedara claro. Ahora sí podemos pasar a las preguntas. Hasta aquí era mi conferencia en esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Con mucho gusto. No sé si alguien de los presentes tienen alguna consulta o quedó muy claro el tema. Profesor. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ingeniera Marisa y doctor Rodrigo. Oiga, ese problema de las garrapatas es un problema muy serio. A veces hay un problema también, pienso, porque generalmente uno tiene las personas que fumigan los animales en la finca. Me gustaría que nos comentara un poquito sobre la forma correcta de fumigar, porque también a veces es un problema eso, de fumigar, Sí. de aplicar la fumigación sobre los animales. Y uno sí observa un problema de un poco de resistencia en los animales, las garrapatas, pues resistentes. Entonces, me gustaría que me comentara un poquito sobre la forma correcta de fumigación para tratar de corregir lo que uno no hace bien. Claro que sí, con mucho gusto. Bien, una vez se prepara la solución, ¿sí?, que quede homogénea con agua, se debe aplicar entre 4 a 5 litros por animal adulto. O sea, si es un animal adulto de una raza pequeña, pues se le aplica 4 litros. Si es un poco grande, se aplica 5. Esto se debe hacer con boquillas de aspersión. En eso también es importante el uso de los equipos. Normalmente se utilizan las bombas de espalda. Estas bombas de espalda son muy buenas siempre y cuando el número de animales para asperjar sea menor de 30 a 20 animales, porque ya después la persona físicamente se cansa, no va a lograr bañar bien los animales. Cuando son rebaños de animales de más de 30, se aconseja una bomba de aspersión, es decir, con motor, una bomba aspersora de motor, y pues que se haga la solución en canecas petroleras de capacidad de 200 litros. Recordemos que siempre se debe bañar con gota de aspersión, porque también las boquillas de estos equipos varían. Hay de gota fina, gota gruesa, termonebulización, que es una gota ya muchísimo más fina todavía. No, esta debe ser de aspersión, y bañar a contrapelo, para que realmente el producto llegue a la piel, porque muchas veces nosotros con menos cantidad de producto se asperja el animal y uno cree, o uno lo ve mojado totalmente, pero eso es aparentemente, porque lo que hace la gota es mojar el pelo y uno lo ve mojado, pero realmente el producto no llegó hasta la piel. Entonces es importante esa observación, bañar a contrapelo, en dirección contraria al nacimiento de la capa de pelaje. Entonces de esta manera vamos a penetrar bien al animal. Debemos bañar con los animales que estén sujetos, no sueltos, porque también hemos visto esta mala práctica que el operario, el trabajador, está persiguiendo los animales detrás en un corral y los moja, ¿sí? Pero no van a recibir la dosis completa. Pero lo importante es que se sujeten bien y bañar al animal
precisamente en las zonas donde más lo afectan las moscas y garrapatas, que es en el cuello, alrededor de las orejas, en el pecho o la papada, en el ijar, alrededor de la cola, el periné, ¿sí? O sea, bañarlo muy bien. Entonces, para esto sí se recomienda, obviamente, el buen uso de los equipos, la concentración y las dosis. También es importante mencionar que la calidad del producto juega un papel primordial en cuanto a la solución, porque en muchas fincas, obviamente, el agua no va a ser agua potable en su totalidad. Muchas veces sí, muchas veces no. Entonces vamos a encontrar aguas duras, o aguas blandas, o aguas ferrosas, ¿sí? Entonces, ácidas. Entonces, en esto es importante la calidad del producto en cuanto a los tensoactivos, que son los vehículos que acompañan al insecticida para que haya una mezcla homogénea y estable cuando se hace la solución en agua. Porque la mayoría de los insecticidas no son, la mayoría no, todos estos no son solubles en agua de manera natural, son solubles en alcohol. Entonces se necesitan buenos tensoactivos para que sean muy solubles en agua y mantengan una estabilidad muy buena del producto y que no se inactiven de manera rápida cuando se apliquen sobre el animal. Entonces en eso también hay diferencia, hay productos que al contacto con materia orgánica pues se van a inactivar muy rápido. Entonces la idea es que estos productos permanezcan en el animal, en el caso de los rascaderos, protegiéndolo por un buen tiempo. ¿Cómo no, doctor? Sobre estos sistemas para rascaderos para los animales, usted habló de poder usar aceite mineral, pero usted habló de aceite mineral y aceite para motor, me parece. Sí. ¿Pero se usa uno o se usa el otro o se usan los dos? Cualquiera. Cualquiera. El que le salga más económico, por lo menos aquí en Colombia, el más económico es el aceite de motor, sin aditivos, ¿sí? O sea, pero que esté limpio. Anteriormente se utilizaba el aceite quemado y eso es un error, eso hoy en día está prohibido. Entonces lo importante es que sea aceite limpio, que le salga al productor pues económico, ¿sí? Y a CPM o diésel. El diésel va a ser una mezcla homogénea, muy homogénea, con el etión, con el ganatión, y la va a hacer estable. Y el aceite le va a dar una viscosidad para que se retenga en el rascadero y cuando el animal una vez pase, igualmente, con la pasada del animal se impregna y queda allí protegido ya con solamente la primera pasada. Sí, ya queda protegido con esa aplicación, digamos así. Entonces, si es en rascadero de uso libre, pues sencillamente el vaquero o la persona, aquí le llamamos vaqueros, la persona que está revisando el ganado, pues revisa que el rascadero esté húmedo en época de moscas, claro, cuando hay harta infestación de moscas. Entonces, sencillamente es revisar que el rascadero esté húmedo, se abre o se cierra la llave de paso y así se mantiene. Y cuando es de paso obligado, que es el que se utiliza a las salidas de los establos, principalmente en ganado de ordeño, nos aseguramos de que los animales pasan una vez, se impregnan del producto y ya quedan tratados. Y lo mismo, cuando hay época de moscas, los ponemos todos los días. Cuando no hay moscas, lo quitamos. Y no hay ningún inconveniente. El producto va a permanecer estable allí en su balde, tapadito, y no pasa nada. ¿Cómo no? Muy amable, doctor. Una última pregunta.
¿Cómo podemos hacer una pruebita sencilla para ver resistencia? Por ejemplo, en el caso de garrapatas, tomamos unas garrapatas, le aplicamos, fumigamos la garrapata, la ponemos en un plato Petri. ¿Qué hacemos para ver si el producto está dando resistencia o no? Bueno, pues la técnica como tal requiere realmente pues de un laboratorio para poder mantener, digamos, la temperatura, la humedad, hacer la solución y someter las garrapatas a esa solución por más o menos por 15 minutos en la incubadora, y posteriormente se colocan en cajas de Petri y se observa la oviposición. Es decir, no es tan sencillo, digamos, a nivel de campo, lastimosamente, ¿de acuerdo? Pero lo que sí se puede hacer a nivel de campo es, en cada finca, lo primero que yo hago es solicitar la información de qué productos han venido utilizando, por lo menos en los últimos 5 años. Si se puede más atrás, mejor. Con ese histórico, yo miro qué insecticidas, a qué grupo químico pertenecen esos insecticidas. Si son piretroides, amidinas, organofosforados, fenilpirazoles, lactonas macrocíclicas, o sea, con qué han venido controlando, y de acuerdo a eso, yo escojo el insecticida o el acaricida que menos hayan utilizado. ¿Sí? No utilizar el más reciente. De esta manera estoy rotando el producto y estoy utilizando un producto que no venían utilizando de manera consecutiva, digamos, en el último año, que es cuando más se presenta resistencia. Entonces, de acuerdo a ese histórico, escojo. Y obviamente, al momento de aplicarlo, pues se hace una observación del comportamiento de las diferentes plagas, bien sea garrapatas o moscas, ¿no? De que disminuya la población. Pero la estrategia es hacer una rotación estratégica y racional de los diferentes principios activos. Correcto. Muchas gracias, doctor, muy amable. Con el mayor gusto. Sí. Hay 2 preguntas. Buenas tardes. Con Ganation, ¿cuánto es el tiempo de retiro en ganado de carne? Alfonso Moreno respondió que 14 días terminado el tratamiento. No sé si... Sí, correcto. Exactamente. Y en leche, cuando se usa por aspersión, es de 24 horas. Cuando se usa por rascadero, fuera de los establos, fuera de las salas de ordeño, no hay inconveniente, pero la respuesta de Alfonso es correcta. Gracias. Ok, también consulta. ¿Algunos productos de bañar el ganado pueden volver estériles a los animales por el uso continuo? ¿Hay algún efecto secundario en este producto que usted indica? No, ninguno. No hay ningún efecto reproductivo. Siempre y cuando, como todo en la vida, como todo, inclusive en las personas, cuando utilizamos algún medicamento, bien utilizados estos productos no tienen ningún inconveniente en la parte reproductiva. No, por ese aspecto no se deben preocupar si se utiliza de la manera como está indicado en la etiqueta. No hay ningún problema. No sé si tienen alguna otra pregunta. Esas eran las del chat. Pareciera que todo quedó muy claro. Bueno, pues me alegra mucho. Bueno, Cristian Rodríguez dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué experiencia usted tiene sobre el fluazurón, inhibidor del crecimiento de las garrapatas? Bien, el fluazurón es un inhibidor del crecimiento de las formas inmaduras de garrapatas. Es un producto que se debe aplicar varias veces en el año. Es de hacer un programa muy juicioso de tratamiento, de control como tal.
pero tiene el inconveniente de tiempo de retiro en leche, es decir, no se puede aplicar en ganado en producción de leche. Y también tiene obviamente un tiempo de retiro en carne, pero en el caso de ustedes como cooperativa, como Coleche, pues el tiempo de retiro allí es una limitante, no se puede aplicar en animales en producción. Nosotros ya en Colombia tenemos y esperamos que próximamente en Panamá y otros países tengamos el registro de la molécula más moderna de este género, ¿sí? De esta generación de inhibidores del crecimiento de formas inmaduras de tanto moscas como garrapatas, que es el difluvensurón, que este no tiene tiempo de retiro ni en carne ni en leche. Es la más moderna y la más potente, entonces esperemos que la podamos manejar allá con ustedes también. Bueno, no sé, creo que no hay más consultas, no sé, si alguien más quiere hacer alguna consulta. Parece que no. Bueno, como no hay más consulta, pues solo queda agradecerle al doctor por su presencia, por este tiempo que nos ha dedicado y pues a todos los participantes por el tiempo y esperando pues que la charla haya sido muy interesante. Bueno, mira, aquí hay una. Ricardo Mora dice, buenas noches, doctor. ¿Qué opina del uso rotacional entre productos purón y de aspersión a base de cipermetrina y fipronil? A base de, la última que me dijiste, a base de fipronil y... Cipermetrinas y fipronil. Cipermetrinas y fipronil. Bueno, nosotros no recomendamos las mezclas, precisamente porque en la medida que se utilicen al mismo tiempo, asimismo las garrapatas y moscas van a generar resistencia a los dos principios activos. Es decir, que al final del ejercicio, por ejemplo, si una mezcla de esa la utilizan durante un año, ya después las moscas y garrapatas van a ser resistentes a ambos principios activos que fueron mezclados. Entonces lo importante allí es hacer la rotación. Si se puede hacer es hacer un baño y un tiempo después prudencial aplicar un purón, pero con otro principio activo. Y de eso se trata el control estratégico. Te doy un ejemplo. Un ganado que esté con una infestación muy alta de garrapatas. Yo puedo perfectamente, para bajar la carga de parásitos adultos de garrapatas, puedo aplicar Ganatraz, que es un amitraz, una amidina que actúa por desprendimiento. Es decir, yo baño el ganado y voy a ver un efecto contundente frente a esas formas adultas. ¿De acuerdo? Pero al mes yo puedo aplicar un purón a base del fipronil, que es la pregunta concreta, ¿cierto? Un fipronil, que es un purón, y este me va a proteger. En el caso nuestro tenemos el Flyval, que es fipronil al 1%, y va a proteger tanto de moscas y de garrapatas al ganado cuando estos se suben, ¿sí? Entonces allí ya estamos haciendo un control estratégico y rotacional. Y con las moscas algo similar. Podemos utilizar un baño con ganatión o con cipermetrina para bajar la población de adultos. En ese momento, bajar la carga. Y a los 20 días, 15, 20 días, puedo aplicar el purón. Entonces todo va a depender de los parásitos que estén infestando la ganadería, y de acuerdo a esa infestación y a la gravedad que presente, se toma la decisión y se forma un programa. La idea es formar programas de control integrados. Creo que tienes el micrófono apagado, no te escuchamos.
No, no se escucha, ingeniera. Ok, sería la del señor Roberto. Ok, señor Roberto, si usted podría recomendar algún adherente para fijar el producto y obtener mejores resultados en baños por aspersión. Bueno, existen en agricultura, en los productos agrícolas, existen reguladores de pH para el agua. Esos sí son recomendados. Adherentes no. Adherentes son para agrícola, ¿cierto? Para que, como su nombre lo indica, el producto que se utilice se adhiere pues a las hojas o al tallo, en fin, dependiendo del cultivo. Pero es diferente, no podemos comparar pues con la piel de un animal. Entonces lo que sí se ha sugerido y funciona son los reguladores de pH del agua que se pueden utilizar para mejorar esa condición y que el producto al mezclarlo con el agua quede más estable por más tiempo. Eso sí se puede utilizar, reguladores del pH. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, doctor. Hay otra pregunta del señor Ricardo Reyes. Él pregunta que si recomienda o qué recomienda en la época de lluvia. Bien, en la época de lluvias, normalmente la población de moscas baja, ¿sí? De adultas baja. Las formas inmaduras van a aumentar pues en el ambiente. Obviamente que en época de lluvias cualquier producto que se aplique pues se va, hablando de estos baños, pues se va a lavar, excepto algunos purón. En nuestro caso tenemos Flyval, que es un fipronil purón que se puede aplicar durante si se adhiere muy bien a la grasa de la piel y no se va a perder con la lluvia. Pero en el caso de los rascaderos, por ejemplo, cuando hay época de lluvias se debe utilizar de manera más frecuente. Digamos, esa es la apreciación. Pero, como les digo, en época de lluvias la población de mosca de los cuernos o de la paleta disminuye, precisamente pues por el agua. Es una mosca más de verano, pues digamos de época seca, en nuestro medio, llamémoslo así. En cuanto a rascaderos, ¿ok? Y en cuanto a garrapatas, pues los baños igualmente se tienen que hacer sobre animales secos y, como les repito, pues a contrapelo, etcétera, para que tenga un mejor efecto. Bien, ¿habrá otra pregunta? ¿Alguien que desea hacer alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Con eso serían todas entonces. Bueno, muy bien. Pues bueno, yo espero que haya sido de mucho interés, que hayan aprendido algo, o por lo menos recordado algunas cosas importantes en cuanto al control de estos ectoparásitos. Para mí, pues, fue un placer poderlos acompañar y pues quiero pues desearles éxitos en todas sus actividades. Así es, muchísimas gracias, doctor. Bueno, el micrófono de la ingeniera Marisa como que no sirvió más, pero de igual forma, muchísimas gracias de parte de todo el área comercial de la cooperativa, igual de todos los colaboradores de la cooperativa.
Igual, gracias a todos los asociados que estuvieron presentes. Quiero aprovechar, uno, para recordarles que la charla va a estar grabada y nosotros nos compartimos en nuestro canal de YouTube. Y la segunda cosa que quiero aprovechar es, bueno, va a salir mañana al aire ya, pero vamos a estar invitándolos a la ceremonia de la primera puesta de la piedra de la planta de concentrados que va a ser Coleche, va a ser este viernes a las 10 de la mañana y vamos a estar transmitiéndolos a través de nuestra página de Instagram, que sería @coleche_RL. Así que los esperamos a todos. Y muchísimas gracias, doctor, por su exposición de esta noche. Con el mayor gusto. A ustedes también muchas gracias por su asistencia, el interés de estar con nosotros.